Sache mojos. Ejamepco meme noviono. Ejamepco tata noviono. Buenos días, señoras. Buenos días, señores. En el idioma mojeño trinitario les damos la cordial bienvenida a esta nueva edición de el programa cultural en la radio, Sache Mojos. En la edición de hoy tenemos varios temas, desde la recopilación de música de unos temas del pueblo canichana de San Pedro, pasando por la entrega de libros para una biblioteca de los residentes venianos en La Paz, hasta la entrevista con una poeta loretana, además de otros asuntos menores que sean de su interés, serán de su interés, esperemos. Esperemos también que sean de su agrado. Y por eso les invitamos a acomodarse. Finalmente, ¿estamos listos? Comenzamos el programa cultural Sachemojos. Al rescate de la música canichana. Una vez más, la música ancestral es motivo de orgullo. El Instituto de Formación Artística Edelmira Limpias de Trinidad entregó las partituras de 5 piezas tradicionales de la música del pueblo indígena canichana. Se trata de la representación escrita de la música de danzas de la cultura del pueblo que está asentado en San Pedro, en la provincia cercado del departamento del Beni, casi exactamente el centro geográfico del departamento del Beni. El baile del torito es interpretado por un solo bailarín que lleva una careta de madera esculpida como la cabeza del toro y cubierto todo el personaje con una gran capa, generalmente roja, de color rojo. El músico Rodrigo Cuellar, que es docente del Instituto del Mira Limpias, fue el encargado responsable de la investigación para recopilar el sonido original de la danza del torito. Es el torito una de las danzas típicas del folclore veniano. El profesor Cuellar y 2 de sus colegas maestros, en forma de bombilla típica, interpretaron una de las canciones recogidas, El Torito Mocho. Es una de las versiones de la danza del torito. Escuchemos. El baile del torito, como les dijimos, es un contoneo que acosa a los otros danzarines como si fuera a cornearlos y especialmente busca a las mujeres, a las memes y a las moperitas que acompañan al torito. El recopilador de la música en la versión canichana explicó en el acto que la investigación duró casi un mes hasta lograr la identificación exacta de las notas musicales utilizadas. Además de las partituras del torito, el profesor Cuellar presentó la recopilación de la música del verso al patrono San Pedro. ¿Qué es el verso? Es una especie de cantata
de textos bíblicos para ciertas ocasiones del calendario católico. Las partituras fueron entregadas al dirigente indígena canichana, don Limber Soto, que estaba en el acto, y al presidente de la Casa de la Cultura del Beni, Arnaldo Mejía. Los entregó los documentos para que sean conservados. De aquí para el futuro, dijo el profesor Cuellar. El pueblo canichana vive en el pueblo de San Pedro, en la población de San Pedro, a 60 kilómetros al norte de Trinidad. Fue en la antigüedad una de las reducciones jesuíticas en la época colonial de América. Sobre la danza El Torito, el musicólogo y compositor Roger Becerra, en su libro Reliquias de Mojos, tercera edición del año 1990, dice sobre el torito: significa el tributo de sangre que el mojeño ofrece al ara sacrosanto del dios cristiano. Este personaje se caracteriza por medio de una careta de madera esculpida y adornada con un pañuelo prendido a la máscara que cubre la cabeza y la cara del bailador. Tiene también un espejito al frente, abalorios, cintas entrelazadas en los cuernos, y por detrás, desde la cabeza hasta medio cuerpo, a veces más larga, cuelga una capa que le da la elegancia al personaje. En la cintura, el personaje hasta medio cuerpo tiene una faja, también de color vivo, que termina en punta sobre la cadera. Cintas también se pone de diversos colores colgando de los brazos y cascabeles en las piernas, generalmente a la altura de la rodilla. Según don Roger Becerra Casanovas, el baile de este personaje consiste en violentos balanceos del cuerpo provocados por los otros danzarines y de las arrogantes moperitas y memes que integran el cuadro folclórico. Ellas jochean a la bestia, al toro, para que arremeta con sus furiosas cornadas. Ese es el baile. La música es básicamente la tonada del taquirari y el paso del baile que utilizaban los primitivos mojeños era la correspondiente a la ceremonia del taquiriquire, de la cual se dice que proviene el taquirari. El ritmo es animoso, compás binario, dice el musicólogo, ejecutado en una flauta ritmada con un tambor y un bombo, como lo vimos en la presentación de la bombilla con los docentes. Debemos decir que este acto fue muy importante. La Casa de la Cultura fue el escenario y todos coincidieron en que es muy importante que ojalá esto no quede ahí, sino que se sigan recopilando las músicas en forma de partitura, de notas musicales, de esas danzas y de otras, y de también de otros pueblos indígenas del Beni. Biblioteca Beniana en La Paz. Esta semana se dio un paso más en el proyecto cultural que ha iniciado el Centro Cultural Mojos, el de residentes benianos en La Paz. Más de 100 libros de autores benianos han sido recogidos en una campaña, en una primera etapa de una campaña que serán parte, los libros, de una biblioteca para los residentes benianos en La Paz. Los libros fueron donados por algunos autores o por sus familiares. El grupo de obras fue resultado de la campaña, como dijimos, iniciado por el Centro Cultural Mojos. La campaña fue secundada por el Comité Cívico del Beni, por el Movimiento Cultural Pueblo de Leyenda y por la Asociación de Escritores y Poetas del Beni. Para recibir la donación llegó hasta Trinidad el presidente de los residentes benianos en La Paz, don Nicanor Rea Sanginés. En un acto sencillo, pero cargado de emoción y compromiso, don Nicanor Rea recibió 115 obras exactamente,
Las mismas fueron entregadas por el presidente del Comité Cívico, don Hugo Aponte. En la ocasión se dijeron discursos, unos para alentar la iniciativa con la promesa de una segunda campaña y seguir reuniendo libros para la futura biblioteca. El presidente de los residentes venianos leyó también en el acto una reseña histórica del Centro Cultural. Fue fundada en 1938, si no me equivoco. Otro propósito del Centro Cultural es que esos libros sean una parte de la currícula en las escuelas y colegios de la sede del gobierno. Harán, adelantó, una gestión para intentarlo. Felicidades al Centro Cultural Mojos por esta iniciativa. Pronto habrá una biblioteca de autores venianos en la ciudad de La Paz. Este 5 de junio cumple años uno de los artistas más exitosos del Beni. Es cantante, actor de cine, actor de televisión y es compositor. Él se llama Milton Cortés Suárez, más conocido como Milton Cortés solamente. Despertó a la vida artística desde muy pequeño en Trinidad, demostró su capacidad más tarde en Santa Cruz, se trasladó a Miami, hace muchos años reside en México. Felicidades a Milton Cortés, que además de interpretar canciones románticas y folclóricas, lo hace muy bien con música andina también. Bolivia, zona libre de aftosa. Bolivia ha sido declarada zona libre de aftosa sin vacunación. La determinación fue emitida por la Organización Mundial de Sanidad Animal, con sede en Francia. El 28 de mayo recién pasado, esa entidad hizo la entrega del certificado correspondiente a representantes del gobierno boliviano y también de la empresa boliviana, empresa privada. Zona libre de aftosa sin vacunación es la categoría reconocida por el organismo mundial referida a la ganadería bovina nacional. Esta condición de libre de aftosa se obtiene después de varias décadas, estimo yo son 4 décadas, de aplicación del Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa. El programa se ejecutó por el Servicio Nacional de Sanidad Animal e Inocuidad Alimentaria, SENASAG, que tiene sede nacional en Trinidad. Se hizo ese programa en estrecha coordinación con las asociaciones de ganaderos de todo el país. La certificación, aseguran las autoridades, aumenta la calidad de la carne roja boliviana y al mismo tiempo la capacidad del comercio internacional, la exportación. Un gran paso, sin duda. Felicidades a los ganaderos venianos, pandinos, cruceños, tarijeños de todo el país. Calendario histórico regional. Este es un sector especial que dedicamos a todos, pero en particular para los niños y jóvenes. Calendario histórico regional año 2021, 2 de junio. Jura como presidente de la Asamblea Legislativa Departamental del Beni, Cecilia Giraldo Justinian, asambleísta por la provincia Mojos. Es el tercer periodo constitucional de la Asamblea Departamental. En la nueva directiva le acompañan Edgar Segundo Rea, primer vicepresidente, Bolivia Vaca Zavala como segunda vicepresidente, Berta Bejarano Congo como primera secretaria y Jorge Cuellar Rodríguez como segundo secretario. Calendario histórico regional, año 1973, 3 de junio. Se funda en Trinidad el Comité Cívico Femenino. Este comité, en 1991, en el primer Congreso Cívico Femenino del Beni, en Santa Ana de Yacuma, se transforma en Comité Cívico Femenino del Beni. Aquí participan ya mujeres delegadas de todas las provincias benianas.
Calendario histórico regional, año 1863, 4 de junio. Muere el fraile Pablo Emilio Reynot, franciscano en la misión de San Pablo, dedicada a los indios mocetenes y chimanes. El misionero fue asesinado por indios chimanes que confesaron el crimen posteriormente. El caso fue denunciado a las autoridades, pero no se abrió proceso alguno. Calendario histórico regional. Año 1691, 6 de junio. El padre Juan de Espejo funda la misión jesuítica de San José. El lugar está a unos 100 kilómetros al poniente, es decir, al oeste de San Ignacio de Mojos. Las enfermedades diezmaron a sus habitantes y los sobrevivientes se agregaron a la misión de San Luis en 1752. Casualmente, las dos misiones, San José y San Luis, después de algunos años de evangelización, fueron abandonadas. Calendario histórico regional, año 2021, 6 de junio. Fallece Efraín Suárez Núñez del Prado, guitarrista del trío Los Castañeros de Riberalta. Médico de profesión, fundó Los Castañeros con sus amigos Rafael Pipicho Avitán y Luis Plácido Alcolito Saucedo. Compartió su tiempo entre la anestesiología y la guitarra. Con la guitarra dio el famoso requinto a Los Castañeros. El trío se hizo conocer con canciones como Tahuamano, La Lavandera y Adiós mi Riberalta, entre muchas otras. Murió en Río Branco, Brasil. Había nacido en Riberalta en 1944. Calendario histórico regional, año 1955, 7 de junio. Se funda Tumichucua como un centro de estudios lingüísticos y traducción bíblica de un grupo cristiano procedente de Estados Unidos. El sitio se encuentra a orillas del antiguo lago Suárez, a 25 kilómetros de Riberalta, en la provincia de Bacadíes. Se trata de un área de antigua explotación gomera de la Casa Suárez Hermanos. Tumichucua quiere decir isla de Motacú en idioma tacana. El centro se llamó Instituto Lingüístico de Verano, con vivienda, electricidad, hospital, iglesia, red telefónica e incluso una pista de aviación. Los misioneros aprendieron los idiomas nativos, escribieron varios diccionarios y muchos textos sobre folclore, mitos y leyendas con fines de evangelización. Calendario histórico regional, año 1955, 7 de junio. Se funda el Colegio Renovación en Santa Ana del Yacuma. Los iniciadores son el profesor Carol Rivero Villavicencio, el ciudadano chileno Juan von Gabelic y un grupo de otras personalidades movimas. Años después, el establecimiento fue rebautizado. Hoy se llama Colegio Monseñor Daniel Rivero. Calendario histórico regional, año 1977, 7 de junio. Se funda la Escuela Intermedia Luis Domingo Leigue como un desprendimiento del Colegio Sócrates Parada en San Ignacio de Mojos. El primer director de la nueva escuela fue el profesor Manlio Ortiz Aponte. Calendario histórico regional, año 1974, 8 de junio. Se funda la Casa de la Cultura del Beni en Trinidad. Fue una iniciativa del profesor Arnaldo Ligerón Casanovas. La propuesta fue respaldada por el Comité Cívico del Beni, primero por Pablo Toledo Velarde y después por Alcides Satori Gómez. Su primer presidente fue el doctor Gilfredo Cortés Candia. En 1981, Gilfredo Cortés donó un inmueble para la institución, donde funcionó por 3 décadas. Hoy la Casa de la Cultura lleva el nombre de su benefactor. En el año 2010, por una gestión del poeta itonama Hernando García Vespa, la Fundación Hombres Nuevos construyó un nuevo local donde se desarrollan las principales actividades culturales de la capital beniana. En el otro local, la Casa de la Cultura creó el Museo Histórico del Beni. Calendario histórico regional, año 2023, 8 de junio. El pueblo indígena cabineño aprueba el estatuto autonómico que regirá su futuro gobierno propio. La decisión fue aprobada en la comunidad Baqueti,
con 152 delegados de 27 comunidades cabineñas. El capitán grande Sandro Vaca Cartagena recibió el documento que es requisito para la siguiente etapa. Los cabineños deben esperar que la Asamblea Legislativa Plurinacional sancione una ley que les autorice conformar el gobierno indígena propio. Calendario histórico regional, año 1686, 9 de junio. El sacerdote Cipriano Baracel Mains funda la misión evangelizadora Santísima Trinidad en la provincia Mojos, con unos pocos indios de la tribu Mayumana. Barace tuvo la cooperación del padre Francisco Javier Granados. Trinidad es la segunda misión jesuítica después de Loreto. El 9 de junio es una fecha estimada por algunos autores. Otros creen que se produjo el día 13 de junio. 5 años después de su fundación, 1691, la misión de la Santísima Trinidad tenía 2.350 habitantes. En 1769, después de 83 años, fue trasladada al lugar que hoy ocupa, a orillas del arroyo San Juan, huyendo de la inundación del río Mamoré. Calendario histórico regional año 2010, 9 de junio. La Asamblea Legislativa Departamental del Beni sanciona la primera ley de su historia. Sus integrantes aprueban el texto de la Ley Transitoria para la posesión de subgobernadores y corregidores electos. La ley fue promulgada un mes después, el 8 de julio, por el presidente de la Asamblea, Carlos Navia Rivera, debido a la negativa del gobernador Ernesto Suárez a reconocerla conforme a procedimiento. Calendario histórico regional, un sector especial, aquí en Sachimojos. La frontera hispano-portuguesa en América. En la historia de Bolivia aún prevalece el abandono de la frontera como causa del atraso de la población que vive en la región. No se trata del abandono actual, es el abandono de siempre. Es el caso de la frontera en la antigua provincia Mojos en la época de la colonia en América. Mojos estuvo enfrente del territorio ocupado por el Reino de Portugal. El límite fue establecido en el río Guaporé, también llamado río Itenes. A esa región, en 1835, llegó el explorador francés Alcides d'Orbigny. D'Orbigny escribió y publicó su experiencia en el libro Viaje a la América Meridional. De ese libro, de d'Orbigny, extraemos unas líneas dedicadas a su paso por Bolivia, a su paso por lo que fue la antigua provincia de Mojos. Estos párrafos están publicados en una antología de diarios de viajes y expediciones, realizadas por distintas personas, antología que se publicó en el año 2022 en la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. Al respecto, d'Orbigny dice: las rivalidades y querellas que nunca cesaron de existir entre las naciones portuguesa y española a propósito de los límites en sus respectivas posesiones en América, impidió a los españoles poblar sus fronteras. No ocupándose más que de las minas y despreciando la industria y el comercio, España descuidó demasiado en todas las épocas las fuentes futuras de prosperidad que tenían bajo su mano. No ha ocurrido lo mismo con los portugueses, que aprovecharon de esas disposiciones para apoderarse de todas las grandes vías de comunicación y construyendo en ella fuertes que los convirtieron en únicos amos de la navegación interior. Se refiere a los portugueses, a los ríos en la zona de Sudamérica. Fue así como, a raíz de diversos tratados, los portugueses construyeron el fuerte de Coimbra sobre el río Paraguay y el fuerte de Príncipe de Beira sobre el Itenes o Guaporé, con el fin de apoderarse del comercio del Amazonas y del Pará. En este último fuerte de Príncipe de Beira, se mantiene
está hablando de 1835, una guarnición reducida hoy a unos 30 hombres. Pero, dice Dormigny, desde sus orígenes fue un sitio de confinamiento en el que exiliaban a los asesinos. Hoy sigue enviando allí a los confinados políticos. Por eso no se vacila en abandonarlos allí casi sin recursos. La aldea de Santa Rosa, que dependía del fuerte, está primitivamente alejada una media legua, pero en la actualidad sus casas se levantan en una línea de su inmediata vecindad y al norte. Su población, compuesta de 400 almas, es una mezcla de negros y de mulatos que hacen algunos negocios con las gariteas de paso, especies de buques de regular tamaño, dotados de una toldilla, un techito, y que 3 o 4 veces por año parten de Pará, remontan el río Madeira, luego el Guaporé hasta Mato Grosso. Uno de esos barcos estaba entonces en el puerto y a bordo compré algunas botellas de Oporto, vino, ¿no? Recién llegadas de Europa por este itinerario. Dice Dormigny más de este tema. Quise obtener algunas informaciones sobre la navegación del Amazonas hasta el Fuerte Beira, pero en vista de que el capitán del barco mostraba una reserva tan grande, tuve que valerme de tretas para lograr mi objeto. Esos barcos de fondo plano son del tamaño de una barcaza de 25 a 30 toneladas. Podrían ser mayores, mucho mayores, teniendo en cuenta la profundidad de los ríos, pero están los rápidos del Madeira, las cachuelas, que obligan constantemente a descargar las embarcaciones, a arrastrarla en tierra por medio de rodillos. Es, por lo demás, la única dificultad de esta navegación, pues el río ofrece en todas partes, más acá y más allá de los rápidos, la necesaria profundidad para los más grandes vapores. Con los presentes inconvenientes, al partir de Pará, las gariteas navegan a vela y a remo hasta la desembocadura del Madeira y remontan a remo hasta los primeros rápidos, hasta las primeras cachuelas. Aquí comienza el trabajo. Están obligados a descargarlas y arrastrarlas por tierra hasta más allá de estos obstáculos, que se renuevan 20 y otras veces y hacen perder mucho tiempo. Después de este último rápido, las gariteas avanzan penosamente a remo hasta la confluencia con el Itenes o Mamoré, y desde este punto hasta el fuerte de Beire, en donde renuevan sus víveres para ir de inmediato aguas arriba hasta Mato Grosso. Como en el viaje de ida y vuelta se emplea generalmente un año, en Cuyabá se prefiere generalmente hacer traer las mercaderías de valor por tierra desde Río de Janeiro o de Santos, haciéndolas correr 800 leguas a lomo de mula. Las gariteas solo transportan la carga pesada. Sin embargo, 3 o 4 de estas barcazas remontan todos los años los ríos desde Pará hasta Mato Grosso y sacan buen provecho de su cargamento. Alcides Dormigny continúa. Por uno de los marinos me enteré de que en el viaje de ida suelen sembrar algunos campos y que levantan la cosecha al regreso. Cuando uno contempla la América del Norte surcada en todo sentido por vapores y ferrocarriles, no puede menos que asombrarse de que las naciones que colonizaron la América Meridional se hayan quedado tan rezagadas, no entrando ni de lejos en la vía del progreso. Esta es una relación que hace Alcides d'Orbigny en su libro de viaje que cuenta Expedición a la América Meridional. Lo hizo en 1835, creo que por 2 años. Cuenta la realidad de la zona fronteriza entre Bolivia y Brasil, origen de una antigua rivalidad entre España y Portugal en la época de la colonia americana de esos imperios europeos. Todavía queda el fuerte Príncipe de Beira, que consolidó el territorio en favor de Portugal frente a la antigua provincia de Mojos, evangelizada por los jesuitas españoles. Buena referencia, ¿no? Sigamos en Sachi Mojos.
La población hace medio siglo. Cada 10 años los gobiernos actualmente realizan censo de población y vivienda para conocer el crecimiento de su población y el estado en que viven. Se practica para conocer las necesidades y diseñar los planes para responder a esas necesidades. En el libro Visión del Beni, el escritor Antonio Carvalho Urey hace una revisión de la cantidad de pobladores de la población en el departamento del Beni entonces. Entonces el Beni tenía 168,000 casi habitantes, según datos del censo de 1977. 1977 el Beni tenía 168,000 habitantes. En la provincia de Itenes, lo damos como ejemplo, un cuadro señala la población de sus principales localidades de la provincia Itenes. A ver, en la provincia Itenes, Antonio Carvalho dice, Magdalena, como ciudad, 3,318 habitantes. Baures, un cantón, 1,121 habitantes. Huacaraje, 1,037. El Carmen, 400 personas. Orobayaya, 150 personas. La Cayoba, 100 habitantes. Versalles, 150 habitantes. Matehuá, 200 personas. Bellavista, 855 personas. Puerto Chávez, 130 habitantes. Cafetal, 60 personas. Las Peñas, 100 habitantes. Remanso, 524 personas. Piso Firme, 100 habitantes. Repito, Piso Firme, 100 habitantes, provincia Itenes. Chiquihuani, 70 personas. Tibaera, 65 personas. Huachi, 150 personas. En total, la población de la provincia de Itenes, 5,853. Datos proporcionados por Antonio Carvalho Urey en la provincia de Itenes en su libro Visión del Beni, año 1977. Noten ustedes la diferencia en la cantidad de la población de diferentes sitios en relación a la actualidad, después de medio siglo. Poesía nacida en Loreto. La poesía se construye. La poesía es el alma. La poesía es música en palabras. Estas y otras muchas frases se dedican para conceptualizar la poesía. Literatos y poetas, pensadores y filósofos han dedicado un concepto propio a la creación de versos. El tema de la poesía, incluyendo el de la declamación, fue el centro de una conversación que Sacha Mojos tuvo con una poetisa veniana. Ella es Gisela Rivero Álvarez, nació en Loreto, está radicada en Guarnes, Santa Cruz. La conocimos esta semana en Trinidad en un acto, en el Comité Cívico por la campaña de recolección de libros para la biblioteca del Centro de Residentes Venianos en La Paz. Gisela Rivero también hizo una donación de su producción. Entonces le pedimos una entrevista y dialogamos sobre poesía. Hablamos, claro, de su formación, de su experiencia, de la poesía. Gisela Rivero Álvarez nos recibió en su casa, en la casa de un pariente, en realidad, suyo, en Trinidad. Gracias, Gisela. Damos la bienvenida a la poetisa Gisela Rivero Álvarez. Muchas gracias por esta visita tan agradable. Gracias por recibirnos. Estamos con un ambiente medio húmedo, pero creo que eso nos va a ayudar, va a dar ambiente a esta conversación. Gisela, usted ha presentado y ha donado algunos de sus libros para una campaña de recolección de libros de autores venianos para una biblioteca en la ciudad de La Paz, a través del Centro de Residentes Venianos. Algunos de sus libros son poesía. ¿Cómo empezó usted a involucrarse con la poesía? ¿Qué la motivó?
Bueno, yo nací, yo crecí, mejor dicho, con la música de las poesías de mi padre y las poesías de Alfredo Bacamedrano. ¿Su papá cómo se llamaba? Axel Rivero Suárez, de Loreto. Bueno, en realidad él es de Guarne, pero se crió en Loreto, allá hizo su familia, su dinero, todo en ¿Y él Loreto. cultivaba la literatura? Él era un poeta que nunca publicó, pero que tiene N cantidad de poesías que algún día se las voy a sacar, yo se las estoy arreglando un poquito. Por eso de que... ¿Y él le leía a ustedes, a los hijos? No sabíamos escribir, pero ya sabíamos dar poesía, a todo. Por decirle a mí, yo 5 años y yo daba poesía hasta, di una de hasta de 66 estrofas y no tenía idea cómo se leía, pero las sabía las poesías, porque uno es una esponja que aprende todo cuando es niño, ¿no? Entonces él me leía su poesía, las de Alfredo Bacamedrano. De hecho, aprendí el libro de Alfredo Bacamedrano antes de saber leer. Entonces, del pueblo a lo lejos, tras blancos caminos, todo lo que decía el Camba Tipa, para los que tuvieron la suerte de conocerlo, ¿se recuerdan? Tipa no era un Camba vulgar, como creyeron. Me encantaba Alfredo Bacamedrano. El buri, allá lejos de la plaza, suena alegre la bombilla. Y parece hacer cosquilla un alegre taquirari, con colores de cirari y dulzuras de tablilla. Y todas esas cosas, ¿no? Llega un Camba casi chueco, rebosante de contento, tira su sombrero al centro y haciéndose de rogar, pasa también a bailar cuando le dicen pa' dentro. Esa fue mi impronta poética, la de Alfredo Bacamedrano. Yo me lo sé, todo su libro me lo conozco, se las digo todas las poesías, porque, como le digo, no sabía escribir, pero ya sabía leer. ¿Esas lecturas las hacían en Loreto? Claro, mi padre me las enseñaba. Entonces, toda la gente que quería una poesía, iba y le decía a don Axel, una poesía por favor para la madre. Y entonces mi madre, él le daba una poesía y yo ahí escuchando, siempre tras de él. Y después una vez le hice una jocha al profesor Bartelemí, Tuco Bartelemí, creo que le decía, ¿no? Él era el que tenía que dar la poesía y vino, papá se la dictó y yo me la grabé. Después se la volvió, primero se la dijo, después esa me gusta, se la dictó, ya fueron 2 veces. Y yo me quedé repitiendo eso y se fue. Y el día del acto viene él, hola tío, porque allá aquí somos todos parientes, ¿no? Hola tío, hola tucutuco, ¿te la aprendiste la poesía? ¿Quieres escucharla? Claro, la dice, pues, ¿no? Y entonces ya con eso completé yo. ¿Y de los hijos de Axel, usted era la única que hacía este trabajito? No, esto no es un trabajito, es una pasión. La tenemos todos. ¿Sus hermanos? Mis hermanas son directoras de colegio, mis hermanas mujeres casi todas. ¿No les gustó la poesía a ellas? Les digo que les apasiona, pero no se han animado a sacar ningún libro. Pero mi hermano Robert se gana todos los concursos de los bandos carnavaleros. Allá en Santa Cruz le pagan $500 por los bandos, los periódicos. Casi todos los años, desde que era jovencito. Él es especialista en hacer bandos. Usted, después de estar en esos primeros pininos en Loreto, ¿vino a estudiar primaria, secundaria en Trinidad? Solamente un curso aquí en el Latinoamericano, un curso. Y después 9 años tenía. ¿Colegio Panamericano? Sí, Panamericano. Sí, nos quedamos donde Serafín Henrich, el pastor de iglesia. Pastor. Sí. Ahí estábamos pensionados y mis hermanas estaban donde tía Aida Rivero de Melgar, sí. ¿No? En la calle 18 de noviembre. ¿Y después cómo fue su vida? ¿Dónde terminó el bachillerato? Entonces papá vio que estábamos uno por un lado, otro por el otro, porque éramos 10, no podíamos estar todos hospedados en un mismo lugar. Entonces donde Chunti, otra hermana, estábamos repartidos y él en el campo, entonces dijo nos vamos a Santa Cruz. Y como lo dije ahora en la poesía, eso fue prácticamente un relato de todo lo que sucedió. Papá dio el ganado al partido y vendió el rancho y nos fuimos a Guarne. Allá compró otras propiedades y nos establecimos en Guarne. ¿Ya para entonces, bachiller, usted ya escribía? Yo le cuento, hasta entonces era una declamadora. Declamaba todo lo que me pedían y no se me había ocurrido todavía escribir. Por eso yo enseño poesía y yo le digo a los chicos, todo el mundo puede escribir.
hay que saber la técnica. Indudablemente que la poesía se lleva en el corazón, indudablemente. Pero la poesía es algo que se tiene que trabajar. Es una destreza que se tiene que ir haciendo y se tiene que ir puliendo, como cuando usted hace una obra de arte, talla una madera, tiene la figura, enfoca, tiene la visión de la obra de arte que quiere, pero usted, que es el escultor, sabe que le falta y sabe que esa obra de arte todavía no está para que le guste a todo el mundo. ¿Cómo elige el tema? El tema es algo como que le nace a uno de cualquier situación que se da. Por ejemplo, para hacérsela más sencilla, hay un vaso de mocochinchi servido y hay una abeja que le está dando vueltas. De pronto pasa algo como un hombre y usted ve su sombra. Y entonces usted dice, le viene a la idea de que alguien lo está persiguiendo al hombre. Y entonces junta las dos ideas. Entonces usted dice, en ese momento usted sabe de alguna vivencia de alguna amiga que está atrás de una persona que no le da pelota, alguien le contó su vivencia, o es su propia vivencia que a usted de pronto, por ejemplo, en el plano del amor, que esto nos atañe a todos, usted está viviendo un momento en que a usted le gusta a alguien, pero se le hace lindo, y entonces ve esas dos imágenes, entonces usted ve la sombra que le sigue allá y ve el vaso de mocochinchi y la entonces dice y va usted, combinando una cosa y otra. Combina, y entonces usted inmediatamente la arma. Camino en tu sombra, duermes en mi sueño, revoloteas mi vida cada instante como esa sombra tuya que soy yo, y aún siento en el aire aquel aroma que percibí en tus sábanas. Me ha hecho recuerdo usted del refrán que dice como peto mocochinchero. Mocochinchero refresquero, ¿no? Exacto. Bueno, los que están escuchando y viendo ya se habrán dado cuenta cómo se puede llegar a escribir poesía. Pero después, cuando usted está alcanzando ya un crecimiento en la poesía, cuando usted toma conciencia que la poesía no es solamente la parte visceral de usted, cuando usted entiende que la poesía es un recurso para alcanzar no solamente lo hermoso, proyectar un sentimiento maravilloso que a usted la está involucrando. La poesía es para dar, mostrar, si quiere usted renegar, si usted quiere, ¿qué le llama? Denunciar lo que está sucediendo en el entorno, en el momento actual que se está viviendo. Entonces usted ve, por ejemplo, una mujer que está ahí, una anciana pobre, que está recogiendo en las bolsas de basura de la calle. Y entonces usted, tembló mi pluma cuando veo a una mujer mayor o a un hombre mayor o a un anciano o hurgando entre las bolsas de basura mientras la gente pasa y lo miran sin ver. Tembló mi pluma cuando aquella persona de allá, entonces, que está haciendo esto y esto. Se transmite un sentimiento. Un sentimiento. Entonces usted sabe que tiene su compromiso de proyectar. Cuando los políticos, por ejemplo, ahora que estamos en época de campaña, pasan y ofrecen, y luego que están allá, esas promesas ya no se ven en el barrio, y ahora estamos aquí con la... Y a usted le introduce los entonces términos le va metiendo. Y después, otra cosa, ¿por qué la poesía es mediocre ahí? Porque la gente sale y uno jura, por ignorancia, uno jura que está bella porque a uno le gusta. Pero entonces uno tiene que ser lo suficiente autocrítico para saber de que esa poesía está lejos de ser una poesía. Lejos, pero lejos. Entonces usted hace, la primera es esa idea. Y entonces usted le tiene que colocar primera versión. Usted la vuelve, la deja si quiere ese rato, se va, empieza a armar otra. Es como los tejedores. Yo tejo, por ejemplo. Yo he sido profesora de arte harto tiempo. Y estoy haciendo eso y me aburro y lo dejo. Empiezo a hacer otra cosa porque ya estoy imaginando otra cosa. Pero luego retoma la primera retomo idea. La otra. Y el de acá la corrijo y le voy aumentando. Entonces retomo la otra poesía y ya le pongo segunda versión. A veces estoy presionada porque estoy en varios grupos literarios internacionales y estoy presionada para sacar una temática sí o sí con fecha límite. Y también uno trabaja bajo presión.
Entonces hago segunda versión, tercera versión, cuarta versión, bajo presión. Y luego generalmente acostumbro dejarla por lo menos que descanse una noche, una, 2 noches y a último como que momento. fermente. Porque usted no vaya a creer, pero yo estoy haciendo otras cosas, pero estoy pensando. ¿Cómo termino? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la poesía, para que suene linda, tiene que tener un remate. Que el remate quiere decir, para terminar, tiene que ser como... El sello final. El sello, sí. Una frase de remate que indique que ese es su fin. Ella es Gisela Rivero Álvarez, poetisa. Ella es abogada también, que nos está explicando cómo se hace poesía. Pero nos desviamos. ¿Cómo empezó usted? Allá. De esa primera etapa quiero apelar a su mi memoria, recuerdo, sí, a mi recuerdo. ¿Cuál de las poesías que usted aprendió en su infancia, en su adolescencia, le gustó más o que le haya marcado? ¿Quiere recordarlo? No es que me guste más, pero que sí que me hizo entender que yo podía hacer poesía. A ver. Ya, por decirle, yo tenía una vida, pero de perro, con mi primer marido, que eso nos ocurre a todas las jovencitas cuando nos casamos, muy jovencita, y no sabemos distinguir entre el apasionamiento y el amor. Entonces yo vivía re mal, y un día cuando ya sentí que ya no daba más, yo agarro, y es más, no podía yo ni escribir ni leer, porque pero a él no le gustaba, pero a mí me interesaba, siempre fui buena alumna y amante de la escritura. Entonces agarro un cuaderno y empiezo. Hoy te saco de mi vida, un fragmento nomás para no cansar. Hoy te saco de mi vida, libero mi corazón. De mis ojos corren lágrimas, mas ya no son de dolor. Hoy te digo muy sincera que en más de una ocasión le pedí a Dios que te lleve, mas él jamás me escuchó. Y así ya, tú fuiste para mí como un ave malagüera, lastimabas al mirarme ya la idea. Rara. Y cuando la leo, wow, dije, esto es una poesía. Entonces, yo dije, yo puedo hacer una poesía. Entonces, de esa manera, yo me di cuenta después, otra ocasión, quisieran, si me dan un tiempingo, divina es un poema diferente. Dígalo. Ya, me sucedió también algo así, llegué a mi casa y la escribí y me salió. Entonces, dice, un poema diferente. Hoy me levanté con ánimo de ponerme un collar de semillas de sandía, meterme 2 soles en mi adentro y una maleta de optimismo bajo el brazo. Hoy me levanté pensando que tengo que ganarle a la adversidad de la vida, al convencionalismo. Hoy quiero salir descalza, sentir la tibieza del suelo bajo mis plantas, con un vestido suelto y mi pelo libre flameando para donde corra el viento. Hoy no saldré en automóvil, caminaré por las tranquilas calles de mi pueblo, me sentaré en la plaza a contemplar el paisaje natural que la engalana mientras gozo alimentando las aves o me enternezco ante la mirada hambrienta y ansiosa de algún perro callejero al que le he de comprar una galleta. Hoy no he de sucumbir ante la indiferencia, quiero sentir el sufrimiento de los niños de la calle, de las madres migrantes que batallan día a día, unas con su lenguaje tan suyo y para mí tan extraño, otras con el recalcitrante sol de nuestro clima sobre sus abrigadas espaldas, mientras pierden su dignidad por una limosna para paliar el hambre o la de sus hijos. Hoy visitaré la iglesia y haré una oración por nuestra vanidad generalizada. Y después iré al teatro y quizás compre algún libro mientras contemple extasiada la cultura de mi pueblo, expresada con amor y talento en tantos cuadros. Hoy quiero cambiar mi mundo por un día, darle vacación a mi rutina, mi estilo de vestir, de alimentarme. Quiero jugar embolsador, pacopillo, mano negra, alí, con mis vecinos y amigos de la calle y escribir de este deseo un poema diferente. Hoy, solo hoy, quiero sentirme bien, no con el mundo, solo conmigo misma. Entonces, un poema así, diferente para un programa diferente. Para un programa de cultura. Sache Mojos. Gracias. Señora Gisela, usted tiene aquí 2 de sus libros. Tejí un suéter con tu ausencia y Ecos de fechas. Los 2 son poemarios. He sacado, aparte de eso, he sacado
Diálogo de los Amantes, que me lo financió acá el gobierno municipal. La alcaldía, ya. La alcaldía. He sacado Más allá de la espera y Pasión, ternura y algo más. 4 títulos tienen. 5 títulos de poesía. Solo poesía. ¿Y tiene otros títulos? Yo soy versátil. En realidad tengo una saga de cuentos, de misterio. No tengo dinero porque yo me dedico, tengo 2 maestrías que no las ejerzo, nunca, ni mi carrera también. Me dedico a escribir. Entonces he escrito una saga de poesía, de cuentos de misterio, cuentos infantiles. Cuentos infantiles. Sí, también los relatos de Alejandro, que tengo un sobrino de 5 años que va a ser un futuro escritor. Una potencia. Él me cuenta los cuentitos y yo ya le meto valores, etcétera, se lo acomodo, ¿no? Muchas cosas vienen por la sangre, ¿no? Parece que sí. Y también he hecho un libro de filosofía que algún día ojalá me lo compre alguna universidad o me permita dar cátedra, porque he sido docente de filosofía hasta antes de la pandemia. Y entonces hice yo un libro de filosofía para estudiantes, un libro guía. Y también tengo un ensayo de esta señora Sara María Vázquez Rivero, que es una gran poetisa y que nosotros los venianos tenemos que sentirla como parte también de nosotros mismos. Como si fuera veniana. Como si fuera veniana porque vive acá, su vejez está acá porque su hijo... En algún momento nos vamos a atender del asunto. Sigamos con la poesía. Usted me decía que, y quiero insistir con esto porque me parece muy valioso, Alfredo Vaca Medrano escribió muy bonitas poesías costumbristas. Costumbristas. ¿Se acuerda de una? De todas, pero no me va a creer que yo no le agarré él tiene un estilo costumbrista, claro. Y mi padre también. Ajá. Increíble. Ellos fueron mi motor de inicio. Usted no escribe de eso. Sin embargo, el costumbrismo no va conmigo. No pero va. ¿Se acuerda de la letra? Pero claro, a ver, claro. La desafío a ver la memoria. Claro, todas me las sabía de Alfredo Vaca Medrano. Por ejemplo, el Buri. A ver. Allá lejos de la plaza suena alegre la bombilla y parece hacer cosquilla un alegre taquirari con colores de cirari y dulzuras de tablilla. Moza llega, dice, llega un camba casi chueco, rebosante de contento, tira su sombrero al centro y haciéndose de rogar, pasa también a bailar cuando le dicen, pa' dentro, morena las bailadoras y una rubia por antojo, todas tienen bellos ojos que relumbran al mirar como perlas de collar cuando engarzan sus hinojos. Sociedad de toda crema con raro olor de cocina, de repente campesina con fama de ordeñadora y en gran número alzadora de criticonas vecinas. El charol en los zapatos y la seda en el vestido es el gusto preferido de la gente refinada. Hay también pata pelada, dice, ¿no? Y después dice, llega Moza, dice, con su redonda charola bien tapada, dice, su aureola de calientes empanadas, dice. Y bueno, y aparece, dice, de pronto, el camba que no podía faltar, dice, a querer pagar los tragos y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, esto es una historia larguísima, ¿no? Y aparece el comentario a lo último de que alguien se la robó a la vendedora de las empanadas, ¿no? Que junto al Macororó hicieron hervir un locro y que el torero famoso su cuota no canceló. Es más o menos así, casi eran todas sus poesías, pero yo lo sabía todo, el Camba Tipa, todas esas. Yo quiero pedirle, si algo quisiera decir usted desde su alma de poetisa, para los jóvenes o para los adultos, ¿qué prefiere? ¿Qué mensaje les daría? Bueno, mire, puede ser para los jóvenes y también para los adultos, porque la poesía, una pequeña explicación, porque a veces las personas están llenas de poesía por dentro. Yo estoy convencida de que todos tenemos mucha poesía por dentro, porque poesía es la belleza que uno guarda y que uno la puede manifestar de una forma u otra forma, independiente del género en cómo la manifieste la poesía. La poesía está en una flor, está en una frase, está en una frase. Entonces nosotros enfocamos la poesía como ese articulado, si usted quiere, de verso, pero eso en sí ya eso es poema, ya eso es poema. La poesía entonces es el sentimiento que todos tenemos dentro y que todos somos capaces y que todos, pero absolutamente todos, podemos transmitir
podemos mirar, podemos encontrar, podemos sacar de nosotros mismos en el momento menos esperado. ¿Cómo se puede sacar? ¿Qué le recomendaría que hagan? Entonces, se puede trabajar, por ejemplo, la idea. Por decirle, usted tiene la poesía, pero usted dice, ay, mi hija no es poeta, así me decían unas madres allá, que enseñarle a mi hija, pero es que mi hija no es poeta. Vos trae a tu hija, que tu hija sale poeta. Entonces le daba el curso de poesía yo, la chica la hacía trabajar sobre su idea, porque usted trabaja sobre su idea. ¿Hay algún requisito para esto? ¿Saber lenguaje, gramática, qué? Le cuento que no, porque usted puede pagar un dramaturgo ahí, uno especialista que se lo corrija, todo lo que usted quiera. No es eso en sí lo que importa, es la idea. Entonces, es la musicalidad que usted logre meterle a la idea. Es esa cadencia, es ese hilo conductor de la idea, desde su título hasta el golpe certero del final. Hasta el punto final. Hasta el punto final. Entonces, usted tiene la idea y tras la idea, usted la trabaja. Terminamos otro programa de Sachemojos. Volveremos, como es nuestra costumbre, dentro de una semana. Rusurupaya memenoviono, Rusurupaya tatanoviono, Bimbo Karine, Tepona semana.